Principios Universales, parte 5. Ha llegado el momento de que conozcas y aprendas el último principio universal. En este video aprenderás el principio número 7, que es el principio de generación. Recuerda que a lo largo de los 4 videos anteriores has aprendido los siguientes principios. Principio del mentalismo, principio de correspondencia, principio de vibración, principio de polaridad, la ley del ritmo y la ley de causa y efecto. Ahora conocerás, como ya te mencioné, el principio de generación. Este principio cierra el ciclo de los 6 anteriores, y cuando repases cada uno, notarás que todos son uno. Escúchalos las veces que sea necesario para que entiendas las leyes que rigen el universo. Si los aprendes y los pones en práctica en tu vida diaria, te aseguro que notarás grandes cambios, porque las leyes universales no fallan jamás. Tómate el tiempo que necesites para aprenderlos. Escúchalos las veces que sea necesario, hasta que los aprendas tanto como tu propio nombre. Deseo profundamente que lo hagas, porque así podrás aplicarlos cada día de tu vida. Y a partir del momento en que los pongas en práctica, en tu vida diaria, y los tengas siempre presentes, tu mente irá aceptándolos cada vez más hasta que se vuelvan un hábito para ti. Y es ahí cuando todo tu mundo cambia para bien. No me lo creas, Ismo. Lo último que te diré es que estos principios son tan poderosos que ni tú te imaginas lo que lograrás cuando los hagas parte de ti. Presta mucha atención, vamos a comenzar. El principio de generación. El lema de este principio es: todo tiene su principio masculino y femenino. Como todos los otros anteriores, este principio está siempre en acción. Nada puede existir sin el principio de generación, es decir, sin su padre y su madre. Todo, absolutamente todo, tiene padre y madre, o su base femenina y su base masculina. No es como comúnmente se cree que la base sea el sexo. Esta palabra sexo no se aplica sino a las diferencias físicas que existen entre el macho y la hembra, en un pequeñísimo sector del plano físico. Piénsalo y recuérdalo. Sexo es la diferencia que existe exteriormente entre el macho y la hembra en el gran plano físico. O sea, que el sexo no es principio de generación. Es simplemente la presencia del masculino y el femenino en toda creación. ¿Comprendes bien? En ese sector del plano físico, el principio se reconoce, se manifiesta o se deja ver por la diferencia de los sexos. En los planos más elevados, el principio toma formas elevadas, pero cada ser contiene en sí mismo los 2 elementos de ese principio. El mundo ha atravesado miles de conjeturas sobre la verdad que luego se convierten en teorías, enseñanzas, sectas, organizaciones, cultos, religiones. Todo lo que oigas decir de sectas que practican enseñanzas perniciosas no es otra cosa que una prostitución del gran principio natural de generación. Y todo eso es anticuado, caído en desuso. La verdad es siempre sencilla y natural. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el ruin, todo es ruin. La palabra género significa crear, concebir, producir, en tanto que la palabra sexo se limita a la vida orgánica. La ciencia no ha aceptado todavía este principio como una cosa universal, ni lo podrá concebir siquiera, porque la ciencia está situada en el campo opuesto. El que está montado sobre un caballo no le ve las patas que lo hacen marchar. Hasta que no se baje y se sitúe objetivamente, no podrá ver marchar a esas patas. Así, la ciencia como la religión no saben que la una es representativa del Padre y que la otra es representativa de la Madre. La ciencia es la prueba de que existe el Padre, o sea, la inteligencia. La religión es la prueba de que existe la Madre, o sea, el amor. Dios es amor e inteligencia. Madre y Padre, negativo y positivo. Estos son los 2 aspectos del Creador. Es absurdo y ridículo que la ciencia y la religión continúen en plan de enemigos, el padre contra la madre y viceversa. La ciencia se burla de la religión y esta censura, critica y vitupera a la ciencia. En esta era de oro, era de Saint-Germain, se están descubriendo la una a la otra, sin darse cuenta exacta aún. La metafísica reúne y explica esta verdad. Nuestro gran maestro Emmett Fox llamó a esta enseñanza la oración científica. Hay que hacer una aclaración muy importante. Y es que una cosa es la religión y otra es la iglesia, y que la mayoría de los humanos no conocen la diferencia y confunden una cosa con la otra. Algunas veces nombrando a la religión y otras veces a la iglesia, como si los 2 términos fueran uno. La religión es el conjunto de verdades basadas en el amor universal, en la caridad, en los sentimientos filiales y fraternales, en la práctica que encierra el amaos los unos a los otros, y en el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
La palabra religión significa algo que está doblemente ligado, o sea, religado, unido por cohesión, y eso es absolutamente todo. Tampoco necesita algo más, ya que esa cohesión la logra el amor. Ya anteriormente hemos dicho que la ley de atracción, adhesión y cohesión es el nombre que la inteligencia, siempre, le da al amor. Amor es el término que el corazón madre le da a la ley que atrae, une y adhiere con tal potencia que nada puede separar. Todo lo que de allí se desprende por devoción, caridad, etc., son cosas típicas de la madre. El papel que desempeña la madre en una familia, religando y entrelazando a todos sus hijos por medio de su amor, sus cuidados, sus enseñanzas, su devoción, la atracción que ejerce sobre toda la familia, esa vibración, que aún después de muerta sigue ejerciendo su influencia invisible, recordándole a todos que son hermanos ligados por un mismo padre y religados por una misma madre. Eso es la religión. La iglesia es un organismo o una organización humana creada por los hombres. El término viene de ecclesia, palabra latina que significa reunión, o sea, conjunto de cosas dispersadas. Lleva el objeto de reunirse para orar, practicar obras piadosas, enseñar, etc. Pero después de fundada la primera eclesia, pronto degeneró en un instrumento de amenazas, castigos, dogmas, reglas, indulgencias y permisos especiales, todo para obligar a una lealtad hacia ella. No hacia la religión, entiéndase, sino hacia las leyes que Eclesia impuso. Leyes y obligaciones físicas y corporales, limitaciones, ritos y observaciones obligatorias, todas catalogadas por los escribas ordenados por esas eclesias, especialmente parafraseadas para confundir los términos eclesia y religión en las mentes ingenuas de los tiempos cristianos primitivos. ¿Comprendes ahora la diferencia entre iglesia y religión? Son muy pocos los que aman un conjunto de reglas duras, inflexibles, que se basan en el temor y la amenaza. Aún los que aparentan ser más adictos a la eclesia, están solo aparentando de labios afuera, sintiéndose amenazados, pero en sus vidas privadísimas, sobre todo en sus ideas y sentimientos, actúan en forma totalmente opuesta. La ciencia fue una story de Ella es masculina a pesar de que la llaman ella. Está basada en el intelecto terrenal y como no siente, porque el sentimiento es una cosa y la inteligencia es otra, como ya lo hicimos ver, nadie la cohíbe, ni la obliga, ni le pone trabas, ni leyes, ni reglas, ni castigos. Lo único que se le ha impuesto es que no mate al ser humano, y ella trata de salvarlo a toda costa, aunque si se le permite matar a los animales, cosa tan reprobable, ya que estos pertenecen a la evolución llamada elementales, que son nuestros hermanos, con los mismos derechos a vivir que nosotros. La ciencia, desprovista de sentimiento, ha diseccionado cuerpos en busca de eso que ella oye nombrar el alma, y no encontrándola en la materia de carne y hueso, niega su existencia y se va de bruces negando la existencia de Dios. El alma, en términos generales, es el conjunto de cuerpos o vehículos inferiores, sutiles, en los cuales radican los sentidos, los sentimientos, las emociones. Está a decir que si se trabaja en un cuerpo muerto del cual se ha separado el alma, no es posible encontrar huellas de ese sentimiento ni esos sentidos llamados el alma. Lo que imparte goce o sufrimiento al cuerpo es el alma. Cuando el cuerpo está vivo, el cirujano lo duerme para que no sufra, pero él ignora que lo que sufre es el alma. Sin embargo, ya la ciencia está descubriendo cosas que la hacen pensar. Pensar en otro aspecto del asunto, se entiende. Primero encontró que el átomo no es el fin de la materia. El átomo, ese patrón establecido de la familia humana, no es el diseño más pequeñito en existencia. Todavía se puede subdividir en multitud de corpúsculos hermanos, hijitos, etc., repitiéndose el patrón establecido hasta el infinito. Claro, como es arriba es abajo y viceversa, ¿no dice así el principio de correspondencia? Siempre encontramos a la madre con sus hijitos girando en contorno. Y ya que como es abajo es también arriba, vamos ampliando el diseño hasta encontrarnos casi al nivel de nuestros ojos, que el eterno patrón lo tenemos siempre a la vista en el Sol, con sus planetas girando en contorno, tal como el diseño del átomo. La ciencia, un poco más confusa con tantas evidencias del polo femenino y el polo masculino, primero tanteó poniéndoles nombres distintos a estas manifestaciones. Primeramente llamó polo negativo al femenino y polo positivo al masculino. Pero andando el tiempo se encontró que no hay nada más opuesto al negativo debilucho que ese femenino que genera precisamente formas y energías nuevas.
Luego emplearon el término cátodo en lugar de negativo, pero resulta ahora que el cátodo es el generador de un torbellino de corpúsculos, electrones y fenómenos que han desbaratado todas las teorías aceptadas. El tal cátodo pues es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las tan sutiles formas de materia que la ciencia se la pasa encontrando. Más y más se está llamando al cátodo polo femenino, lo cual es mucho más simpático que la otra alternativa de que los corpúsculos creadores están cargados de energía negativa. El principio de generación es crucial para comprender cómo todo en el universo se crea y se manifiesta. Este principio nos enseña que todo tiene su aspecto masculino y femenino, su padre y su madre. Pero es importante aclarar que el concepto de género va más allá de la diferencia física entre los sexos. El género se refiere a la capacidad de crear, concebir y producir, mientras que el sexo se limita a las diferencias biológicas en el plano físico. En los planos más elevados, el principio de generación adopta formas más sutiles, pero en esencia, cada ser contiene en sí mismo tanto lo masculino como lo femenino. Esto significa que todos tenemos la capacidad de generar y manifestar en nuestras vidas. La ciencia y la religión, representativas del padre y la madre respectivamente, no deberían estar en conflicto, ya que ambas son aspectos complementarios del Creador. La religión, entendida como el conjunto de verdades basadas en el amor universal, la caridad y la práctica del amor hacia los demás, es lo que nos religa y nos une entre nosotros. Por otro lado, la Iglesia, como una organización humana, puede haber desvirtuado esos principios originales, imponiendo reglas y dogmas que alejan a las personas de la verdadera esencia de la religión. La ciencia, por su parte, busca entender el universo a través de la inteligencia y el intelecto. Aunque carezca de sentimiento, ha descubierto que el átomo no es la partícula más pequeña de la materia y que existen niveles más sutiles de manifestación. También ha reconocido la existencia de los polos femenino y masculino, los cuales desempeñan un papel vital en la generación de energías y formas. El principio de generación nos enseña que la creación no se limita solo al ámbito físico, sino que abarca todos los aspectos de la vida. En este sentido, podemos aplicar este principio a nuestros pensamientos y emociones. Nuestros pensamientos y emociones tienen una energía creativa que puede generar circunstancias y experiencias en nuestra realidad. Por ejemplo, si constantemente nos enfocamos en pensamientos de falta y escasez, estaremos generando una experiencia de carencia en nuestras vidas. Por otro lado, si nos enfocamos en pensamientos de abundancia y gratitud, estamos generando una experiencia de prosperidad y plenitud. De igual manera, nuestras emociones también son generadoras de nuestras experiencias. Si nos dejamos llevar por emociones negativas como el miedo o la ira, atraeremos situaciones que reflejen esas emociones. Por el contrario, si cultivamos emociones positivas como el amor y la alegría, crearemos una realidad basada en esas emociones. El principio de generación también se puede aplicar en el ámbito de nuestras relaciones personales. Al entender que todos tenemos tanto aspectos masculinos como femeninos dentro de nosotros, podemos aprender a equilibrar y armonizar nuestras relaciones con los demás. Cuando reconocemos y aceptamos nuestra propia dualidad interna, somos capaces de comprender y respetar la dualidad de los demás. Además, el principio de generación nos enseña que todo en el universo está en constante proceso de creación y manifestación. Cada día, cada momento estamos creando nuestra realidad a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Por lo tanto, es importante ser conscientes de la energía que estamos generando en cada momento, ya que esto determinará el tipo de experiencia que atraeremos a nuestras vidas. Y para aplicar el principio de generación de manera consciente, podemos empezar por elegir cuidadosamente los pensamientos que queremos alimentar. En lugar de enfocarnos en pensamientos negativos o limitantes, podemos enfocarnos en pensamientos positivos y constructivos que nos ayuden a crear la vida que deseamos. Además, podemos cultivar emociones positivas como el amor, la gratitud y la alegría para generar una vibración energética elevada que atraiga experiencias positivas a nuestra realidad. El principio de generación nos invita a comprender que la creación no se limita únicamente al plano físico, sino que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Esto incluye nuestros pensamientos, emociones y acciones. Al entender que somos co-creadores de nuestra realidad,
podemos tomar conciencia de la importancia de ser selectivos con los pensamientos que alimentamos. Por ejemplo, si queremos manifestar una vida llena de abundancia y éxito, es fundamental cultivar pensamientos de prosperidad y visualizar con detalle los objetivos que deseamos alcanzar. A medida que alimentamos nuestro enfoque con pensamientos positivos, creamos una vibración energética elevada que atrae situaciones y oportunidades alineadas con nuestras metas. De igual forma, nuestras emociones desempeñan un papel crucial en el proceso de creación. Si queremos manifestar relaciones armoniosas y amorosas, es necesario cultivar emociones de amor, comprensión y gratitud. Al enviar estas frecuencias emocionales al universo, atraemos personas y situaciones acordes con el amor y la armonía que deseamos experimentar. Además, el principio de generación nos recuerda que todo en el universo está en constante proceso de crecimiento y evolución. Por lo tanto, es importante recordar que nuestras creaciones no son estáticas, sino que podemos seguir creciendo y expandiendo nuestras metas a medida que avanzamos en nuestro camino. El principio de generación también se aplica al proceso de manifestar nuestros deseos y metas en la vida. Para hacerlo, es importante tener claridad en lo que queremos crear y visualizarlo con detalle y emoción. Al utilizar la visualización creativa, podemos imaginar nuestra vida ideal y sentir las emociones que experimentaríamos al lograrlo. Esto ayuda a programar nuestra mente subconsciente y atraer las circunstancias y oportunidades que nos acercarán a nuestra meta. Además, es fundamental tomar acción en línea con nuestros deseos. No se trata solo de visualizar y esperar que todo se manifieste mágicamente, sino de dar pasos concretos hacia nuestros objetivos. Esto implica tomar decisiones, establecer metas claras, planificar y tomar acción persistente y consistente. El principio de generación también se puede aplicar a nivel colectivo. Al reconocer que todos somos co-creadores de la realidad, podemos unirnos en la generación de un mundo mejor. Esto implica trabajar en armonía y colaboración con otros, compartiendo nuestros conocimientos y recursos para el beneficio de todos. El principio de generación también se puede aplicar al ámbito de la salud y el bienestar. Si deseamos tener un cuerpo sano y enérgico, es fundamental generar pensamientos y emociones positivas en relación a nuestra salud. Podemos enfocarnos en visualizaciones de nuestro cuerpo en perfecto estado de salud y agradecer por cada función y órgano que nos permite vivir plenamente. Al alimentar nuestra mente y emociones con estos pensamientos, estamos generando una vibración energética de bienestar que se reflejará en nuestro cuerpo físico. Además, el principio de generación nos invita a ser conscientes de las palabras que utilizamos. Nuestras palabras tienen poder creativo y pueden generar tanto manifestaciones positivas como negativas en nuestra realidad. Por lo tanto, es importante elegir palabras que refuercen nuestros deseos y metas, evitando hablar en términos de carencia o limitación. Al hablar con afirmaciones positivas y constructivas, estamos generando una energía de creación que nos lleva hacia la manifestación de nuestros deseos. Por último, es importante tener en cuenta que el principio de generación también implica tomar responsabilidad por nuestras creaciones. Somos los únicos responsables de nuestras experiencias y debemos asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y acciones. Al hacerlo, nos empoderamos y nos convertimos en agentes activos de nuestra realidad, en lugar de víctimas pasivas. En resumen, el principio de generación nos enseña que todo en el universo se crea y se manifiesta a través de la polaridad masculina y femenina. Este principio se aplica a todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestros pensamientos, emociones, acciones y relaciones. El principio de generación nos enseña que todo en el universo se crea y se manifiesta a través de la polaridad masculina y femenina. Este principio se aplica a todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestros pensamientos, emociones, acciones y relaciones. Al comprender y aplicar este principio, podemos ser conscientes de la energía que generamos y utilizarla de manera positiva para crear la realidad que deseamos. Es importante recordar que somos co-creadores de nuestra vida y que nuestras elecciones y acciones tienen un impacto en nuestra realidad. Al cultivar pensamientos y emociones positivas, tomar acción en línea con nuestros deseos y trabajar en armonía con otros, podemos generar cambios positivos en nuestra vida y en el mundo que nos rodea.